Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Cuéntenos, Oscar, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo es el procedimiento para el pago de los afectados con este tema del camión? Bueno, en este caso tenemos que tomar en cuenta, primero habría que definir qué autoridad va a hacerse cargo de la definición de las indemnizaciones, porque pues es cierto que las personas fallecidas pues son del estado de Tabasco, pero el accidente ocurre en el estado de Veracruz. Entonces, para mí que la autoridad que va a hacerse cargo de esto pues es la autoridad de Veracruz. Pero bueno, bueno, tenemos también que referirnos a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 502, que sirve como referencia para la indemnización derivada de la responsabilidad civil en caso de fallecimientos o caso de daños que sufran las personas. La responsabilidad civil que marca la Ley Federal del Trabajo habla de que se debe de indemnizar por 5,000 días de salario del trabajador, de acuerdo al salario del propio trabajador. Pero eso es la ley federal. Ahora, cada estado tiene su autonomía. Entonces aquí pues habría que ver, como decía al principio, qué autoridad es la que se va a hacer cargo, y pues dependiendo del Código Civil del estado, el juez que determine pues establecerá las indemnizaciones. Ahora, las cantidades que ustedes acaban de mencionar, alrededor de 80 y tantos, cerca de 90,000 pesos, pues efectivamente eso es de acuerdo a lo que marca el Código Civil del Estado de Tabasco, eso es la indemnización que correspondería. Vamos por partes, porque sí, quien lleva la indagatoria es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Ajá. Las autoridades de Tabasco son coadyuvantes y el accidente se dio en vía federal, lo cual involucra incluso la investigación de la Procuraduría General de la República. Entonces estaríamos hablando de que estarían asumiendo esta responsabilidad civil en el Código Federal. Es correcto. ¿No? Entonces, ahí ¿cuánto procede? ¿Cuántos días? ¿Cómo se lleva a cabo el juicio para pagarle a los deudos? Bueno, según pues decía la Ley Federal del Trabajo, corresponden 5,000 días de salario por cada persona fallecida. Y el juez que lleve el caso pues será quien determine la indemnización apegándose en particular pues a la Ley Federal del Trabajo, pero es el juez el que tiene que determinar. Y bueno, ya cuando determine la cantidad que según su leal saber y entender le corresponda a los beneficiarios de esas personas fallecidas, tendrá que pasar el proceso a la aseguradora para la indemnización correspondiente. Para el pago, bueno, pues se tendrá que acreditar el fallecimiento con el acta de defunción. En realidad no debe ser un proceso complejo, excepto pues habrá que tener el acta de defunción. Sí. Básicamente, don Oscar, el chofer del camión que estaba estacionado, mal estacionado, el tráiler, él dice que notificó a Capufe de cómo había quedado el camión. Entonces, ¿aquí Capufe también tendría responsabilidad? También hay un seguro que Capufe da en Caminos y Puentes, ¿no? Con el pago de las casetas. Sí. Desde ese punto de vista sí podría tener responsabilidad, pero bueno, habría que esperar aquí que las autoridades deslinden quién es el responsable de cada cosa, ¿no? Pero bueno, si Capufe hizo algo irregular, pues también habría una responsabilidad. Y esto coadyuvaría a que tanto el camión mal estacionado como el autobús, pues más el propio Capufe, entre todos, pues tendrían que indemnizar a las partes afectadas. ¿Cómo está la contratación de seguros por parte de las transportadoras turísticas? Porque hemos visto que han proliferado. Hay un sinnúmero en el centro, en Gil Sáenz, en Castillo, por el ADO, por Ruiz Cortines, la Central de Segunda. De repente hay transportadoras que no sabemos si son piratas o no, o patitos o no. ¿Cómo está la contratación de seguros de estos organismos con ustedes, Oscar?
Bueno, la contratación es sin mayor trámite, simplemente si alguien tiene un autobús y es de servicio público federal, pues, va a la aseguradora y lo contrata en esas condiciones, en esos términos, porque él debe de cumplir ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con exhibir una póliza de acuerdo a los lineamientos que fija la propia Secretaría. Y esto es que tenga el seguro de responsabilidad del camión por los daños que pueda ocasionar a terceros, más el seguro de responsabilidad civil del viajero. Entonces, tiene que cumplir esos dos elementos, eso lo establece claramente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es una de las obligaciones para poder conceder las placas de servicio público federal. Lo mismo ocurre en los estados, por ejemplo, los taxis, las combis, o bien los autobuses de líneas internas, tienen que contratar un seguro para que la autoridad, la Secretaría de Comunicaciones del Estado, les otorgue el permiso para sus rutas locales o de taxis o de combis. Pero ante la aseguradora pues es un trámite normal, es como contratar el coche de particular. Híjole, lo malo es que estas empresas patitos, si están cobrando el viaje en 200 pesos, 400 pesos redondo, no creo que estén cubriendo esta parte. Don Oscar, a ver, aquí también, siguiendo con el tema del camión, hay, desde ayer está circulando la información de hasta que no se identifiquen los cuerpos, pues no se va a poder pagar a los familiares el tema del seguro. Bueno, yo mencionaba que para el pago se requiere del acta de defunción y efectivamente pues también aquí tiene que intervenir un juez para que extienda el certificado de defunción. Híjole, pero... ¿Cómo? Pues acreditando las personas que los familiares tendrán que acreditar que esa era la persona que ellos dicen que iba, claro. Y también de acuerdo a la bitácora que lleva la línea de transportes de autobuses, en este caso, tienen un registro de los pasajeros. Ese registro de los pasajeros más la versión de los beneficiarios o los familiares tendrán que hacer el acreditamiento de la persona desaparecida, ¿no? Ahora bien, por ahí el mismo Procurador de Justicia ha hablado de que si no logran identificar, porque no todos los cuerpos tienen elementos para poder identificarlos mediante las pruebas de ADN, sería una inhumación colectiva. Entonces, ¿qué elementos se le pueden aportar a las aseguradoras cuando de repente piden cosas tan irrisorias, don Oscar, como el boleto del pasajero? Pues el camión se quemó. Claro. ¿No? Y es lo que establecen los parámetros de las aseguradoras. ¿Cómo hacerle en este caso? Bueno, definitivamente el juez tendrá que autorizar o liberar el acta de defunción, porque vamos a ponernos por el otro lado en los zapatos de la aseguradora, pues no puede la aseguradora pagar una indemnización por muerte si no hay el acreditamiento de la muerte, y el acreditamiento vendría precisamente con el acta de defunción. Desafortunadamente son los términos y esto es como ir al banco a reclamar una herencia y no tener papeles para reclamarlo, ¿no? Es lo mismo que pasa con la aseguradora. Si no tenemos un acta de defunción, la aseguradora no va a poder pagar, y no porque no quiera, porque si pagas también estaría incurriendo en una irregularidad. ¿Cómo voy a pagar algo que no me están demostrando? Y en su experiencia, don Oscar, ¿cómo cuánto cree usted que se tome todo este proceso para empezar los pagos a las familias? ¿En cuánto tiempo? Ajá, ¿cómo cuánto cree que se lleve entre que se identifican, entre que se hace el juicio, el juez determina, todo este proceso, ¿cómo cuánto cree que usted que lleve? ¿Meses? Bueno, hay un proceso de juicio intestamentario, no, pero eso es para el beneficiario. No, yo creo que su pregunta pues es un poco difícil de precisar, porque sí dependerá de muchos factores, pero bueno, yo creo que de quienes no se tenga de manera inmediata forma de identificar, pues sí se puede llevar entre 3 y 6 meses, por lo menos. 3 y 6 meses. Oiga, don Oscar, ¿y cómo estamos los tabasqueños en contratación de seguros, en la cultura de la contratación de estas pólizas, o luego en el pago de pólizas, y más ahora en los periodos vacacionales? Sí, yo creo que de día con día aumenta la cultura en ese sentido.
cada día la gente está más consciente de la necesidad de contratar un seguro por los beneficios que le aporta. Por otra parte, yo creo que también la autoridad está ayudando mucho en ese sentido, porque, por ejemplo, al momento de pagar la tenencia, están exigiendo que se exhiba la póliza de seguro de por lo menos responsabilidad civil. Y es una forma que nos podemos ayudar todos, porque definitivamente no es lo mismo conducir un vehículo sin seguro que conducirlo con seguro. Si eventualmente tenemos un accidente, la situación será mucho más fácil de resolver porque ya lo va a hacer la compañía de seguros. Y cuando no hay seguro, pues resulta que tenemos que sacar dinero de la bolsa que a veces no tenemos, la mayoría de las veces no tenemos, y se nos complica todo. Entonces yo pienso pues que la cultura va de la mano entre lo que podamos hacer las propias compañías de seguros, los agentes de seguros y las autoridades para que el pueblo en general vaya teniendo conciencia de la importancia, de la necesidad de contar con un seguro. Sí. Don Oscar, y por ejemplo, hablábamos del periodo vacacional, ¿existen tarjetas de servicios que puedes contratar servicios hasta por un mes únicamente? ¿Hay otras opciones para contratar este tipo de servicios Bueno, por tiempo corto? El espíritu del seguro es que se contrate por un año, pero se puede pagar de manera mensual. Entonces, si yo lo contrato por un año y lo voy a pagar la 12ª parte de ese seguro, si lo pago mensual. O sea, si es factible, pues. ¿Lo dejan de pagar y ya? Ok. ¿Perdón? ¿Lo dejarían de pagar y ya con eso? Pues sí, efectivamente. O sea, bueno, pasó el mes, ya no quiero ideal. continuar con el seguro, pues dejo de pagarlo, ¿no? Okay. Pero, Y te protege un mes, pero tendrías que contratarlo un mes antes de tu periodo, ¿no? Pues no necesariamente un mes antes. O sea, el seguro entra en vigor a partir de la fecha de la contratación y el momento no se paga. Porque ya tengo la póliza, ya lo pago y ya está corriendo mi seguro. Bien, pues don Oscar, muchas gracias por haber tomado la llamada.